Ramón y Estelita, que vienen desde Costa Rica, son parte de nuestra familia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Qué alegría tenerlos en casa. Son hijos de esta casa y se los prestamos a Costa Rica. Muy bien, qué bendición. Y también hay una familia, amigos, hermanos en la fe de su presencia, que vienen, creo que me dijeron de Florida o de Georgia. ¿Dónde están de Georgia? Bienvenidos, por acá están también. Bueno, gloria a Dios. Hago esto para ganarle a los nervios. Soy un viejito nervioso todavía. Recién empecé el ministerio. As soon as I began the ministry, Nunca olvidaré a un anciano de la iglesia I will never forget one of the church elders que se me acercó mi primera vez que compartí un mensaje de la palabra detrás de un púlpito who came up to me the first time I shared a message on the pulpit, y me vio temblando y sudando. and he saw me trembling and shaking. De por sí perdí los apuntes aquel día, perdí las notas. And I had even lost my notes that day. Y terminé predicando sobre un libro que nunca había leído, And I ended up preaching about a book that I had never read before, un mensaje que nunca había preparado a message that I had never prepared, y fue terrible. and it was terrible. Terminé como en 15 minutos. I finished like in 15 minutes, Y recuerdo que él me dijo esto: and he told me this: Marco, Marco, estás empezando. you're just beginning. Nunca olvides 3 cosas. Never forget 3 things. Siempre que vas a subir, Before you come up, ora al Señor primero. pray to the Lord first. Número 2 me dijo: Number 2, nunca dejes de temblar ante la presencia y ante la palabra de Dios. never stop trembling before the presence of God and His Word. Con el tiempo conocí por las Escrituras As time went by, I was able to know this through the scripture, que los demonios tiemblan, creen y tiemblan delante del Señor. that the demons tremble and shake before the presence of God. Así que entendí que yo debo ser superior a los demonios, So I understood that I ought to be above the demons porque yo creo en Dios, because I believe in God. tiemblo ante su palabra, I tremble before His Word, pero soy llamado a vivir la palabra, but I have also been called to live the Word, cosa que los demonios no hacen. thing that the demons don't do. Y número 3 me dijo: And number 3, He told me, un día one day del Señor recibirás tu recompensa. you will receive your award from the Lord. Sé fiel en lo poco, Be faithful with the little things, Dios se encargará del resto. and God will take care of the rest. Así que hoy quiero compartirles un mensaje, So today I want to share with you a message, por lo menos la primera parte de este mensaje. at least the first part of this message. Lo he llamado la oración I've called it en la prayer vida de Jesús. in the life of Jesus. Yo pido al Señor I ask God que su Espíritu Santo en esta hora that His Holy Spirit penetre en nuestra mente y corazón would penetrate our minds and our hearts y nos prepare para recibir el consejo de su palabra. and prepare us to receive the counsel of His Word. Porque creo que es urgente esta palabra. Because I believe that this word is urgent. Creo que es uno de los temas que más se ha predicado a lo largo de la historia de la iglesia. I think it's one of the topics that has been preached the most throughout the history of the Sin church. embargo, sigue siendo However, it still is un área donde la iglesia ha fallado. an area in which the church has failed. Podría empezar diciendo I could start off by saying que no orar es pecar. that not praying is sin. Y está escrito en la palabra. And it's written in the Word of El God. profeta Samuel dijo lo siguiente. Samuel said, No está en la pantalla, solo escúchelo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de rogar, de orar por vosotros. Antes, más bien, os instruiré en el camino bueno y recto. I prayed as far away from me that I would sin against God by stopping to pray for you. Instead, I will instruct you in the righteous and good way. Ahora, esto es tremendo. So this is big. Esto me pone a temblar ya. This makes me tremble. Porque yo no pretendo ser acá el gran hombre de la oración. Because I'm not pretending to be this big man of prayer. No vengo a enseñarles cómo orar. I'm not here to teach you how to pray, Pero vengo a abrirles el corazón en una área que tú y yo necesitamos más que nunca. but I come to open your hearts in an area that we need more than ever. Tomar la oración en serio en nuestras vidas. To take prayer seriously in our life, Como la tomó Samuel.
just as the prophet Samuel did. El profeta dijo que no peque yo dejando de orar por el pueblo de Dios. He said, "Don't let me sin by stopping to pray for God's Lo people." introduciendo este mensaje, no orar delante de Dios es pecado. So to introduce this message, not praying is a sin. Santiago también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. James also says that he who knows what he should do and doesn't do it falls into ¿Y sin. cuántos de ustedes saben que orar es bueno? And how many of you know that praying is good? ¿Cuántos de ustedes saben que orar nos hace bien a nosotros y a los que nos rodean? How many of you know that praying does us good and also those around us? Pero si nuestra vida cristiana se está yendo sin la oración diaria, But if our Christian life is going by without our daily prayer, estamos pecando. we're sinning. Nos estamos robando tremenda bendición. We are missing out on a very big blessing. La ausencia de la oración Lack of prayer es el pecado más grande del cristiano. is a Christian's biggest sin. Quizás nunca lo habíamos pensado. Maybe we had never thought about it this way. Si Dios nos pide en la palabra, y lo vamos a ver como ejemplo en la vida de Jesús, If God asks us in His Word, and we will see this in the example of the life of Jesus, cuán importante, valiosa, importante es la vida de oración. how important a life of prayer is, Es porque Dios tiene algo alrededor de ello. it's because God has something around this. Si Dios nos pide que oremos a Él, es porque Él desea respondernos. If God asks us to pray to Him, it's because He wants to answer us. Pero si no oramos, no recibimos nada. But if we don't pray, we're not going to receive anything. Yo tengo muchos libros en cajas ahorita, I have a lot of books in boxes y una today, buena cantidad de ellos son libros acerca de la oración. and a lot of them are books about prayer. Pero meditando para este mensaje, But as I was meditating for this message, escribí algunas cosas. I wrote some things down. No es en los libros, ni en los seminarios, ni en las grandes conferencias donde se aprende a orar. You don't learn to pray through books, seminaries, or conferences, Sino pasando tiempo a solas a los pies de Jesús. but by spending time alone in the feet of Jesus. ¿Recuerdan los discípulos del Bautista? Do you remember the disciples of John the Baptist? El Bautista les había enseñado lo suyo. He had taught them his things. Seguramente habían visto orar al Bautista. Perhaps they had seen him pray. Y le aseguro que las oraciones de Juan el Bautista tuvieron que ser tremendas oraciones. And I bet that John the Baptist's prayers were very big. Pero ¿sabe qué? But you know what? Un día los discípulos de Juan el Bautista escucharon orar a Jesús. One day, the disciples of John the Baptist heard Jesus praying, Había una diferencia eterna entre los dos. and there was an eternal difference between them. Yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido a orar como el Bautista. I think that many of us have learned to pray like the Baptist. ¡Fuego de Dios caiga! Fire of God, fall down. ¡Que se abra la tierra y se nos trague! Open the earth and swallow them up. Juan el Bautista oraba terrible. John the Baptist was very fervent. Por el otro lado, Jesús But Jesus se iba a solas al monte, went to the Mount of Olives on his own, a lugares muy lejanos, apartados. to places that were far away from everyone else. Y ahí, postrado de rodillas, And he would kneel down oraba al Padre de lo profundo de su corazón. and pray to the Father from the deepest part of his heart. Personalmente creo I personally believe que él no se andaba gritando como a nosotros nos gusta gritar. that he would yell like we like to yell sometimes. Él era el ungido de Jehová. He was the anointed one of Sus Jehovah. oraciones tenían el poder del cielo a su favor. His prayers had the power of heaven on his side. Él era manso y humilde. He was meek and humble. Él era tan diferente. He was so different. Mas sin embargo era hombre. However, he was a man, Oró como hombre and he prayed as a man, y el Padre le escuchaba. and the Father listened to him. Alguien dijo alguna vez, Somebody once said, Jesús no nos enseñó a predicar, Jesus didn't teach us to preach. tampoco nos enseñó a cantar. He didn't teach us to sing. Y ambas cosas las hizo el Señor. And he did both of those Él things. predicó He preached y él cantaba and he sang y danzaba.
and he danced. Era un judío, He was a Jew, 100% humano. 100% human. Él se regocijaba en la presencia de Dios. He rejoiced in the presence of Él God. se regocijaba con sus hermanos. He rejoiced with his brothers. Él era un ejemplo vivo He was a living example de un hombre que tenía temor de Dios. of a man who feared God. Él fue siempre el hijo de Dios, He was always the son of God, pero fue siempre el hijo del hombre. but he was always the son of Como man. hombre, Él nos quiere enseñar hoy la importancia, el valor de la oración. And as a man, he wants to teach us the importance, the value of prayer. Entonces Jesús no nos enseñó a predicar, So Jesus didn't teach us how to preach. no nos enseñó a cantar, He didn't teach us how to sing. no nos enseñó a danzar, He didn't teach us how to dance, pero nos enseñó a orar. but he taught us how to pray. ¿Quiere usted aprender a orar? Do you want to learn to pray? Tome tiempo para estar a solas con Jesús. Take time to be alone with Jesus. Dígale como los discípulos de Juan el Bautista le dijeron a él: Maestro, enséñanos a orar. Tell him like the disciples of John the Baptist told him, Master, teach us to pray. Y estoy seguro que por su Espíritu Santo lo va a hacer. And I'm sure that by his Holy Spirit, he will do so. Cuando tú y yo oramos, When you and I pray, estamos entregando toda nuestra incapacidad, we are giving him all our incapacity, toda nuestra debilidad, all our weaknesses, toda nuestra impotencia all our lack of power, para recibir los beneficios del Dios omnipotente. to receive the benefits of the omnipotent God. Por eso el diablo teme al creyente que ora de corazón y con fe en su interior. That's why the devil is afraid of the believer who prays with faith in his heart. El diablo no le teme tanto al volumen de nuestras voces, The devil isn't scared of the volume of our voices, a la profundidad teológica o doctrinal de nuestra oración, of the theological depth of our prayer. porque a veces pareciera que le estamos enseñando a Dios Biblia. Because sometimes it seems as if we were teaching God about the Bible. Somos salvajes, We're wild. somos cosa tremenda. We're quite something. No tiene nada que ver con la ceremonialidad It has de nothing nuestra to do voz. with the way that we speak. Excelentísimo Padre, Excellent Father, vengo delante de tu presencia santa y gloriosa I behold your glorious presence para traer ante ti mis plegarias. to bring you my requests. Por favor, Please. yo tengo 3 hijos I have 3 kids y ya 2 nietos and 2 grandkids. y ninguno de ellos me llega con ese cuento. And none of them come up to me like that. Vienen al grano. They cut to the chase. Papá tiene $10. Dad, do you have $10? Imagínese Jonathan o Viviana, cualquiera de mis hijos llegando. Daddy, Imagine one of the kids coming to me, Daddy, Padre hermoso, beautiful Father, Padre bueno, good Father, Padre lindo. beautiful Father. Oh, cómo te amo, Padre. Oh, how I love you, Dad. ¿Qué sería de mí sin ti, Padre? Where would I be without you, Dad? Tengo tu sangre corriendo por mis venas. I have your blood flowing in my veins. Oh, ellos vienen y dicen, ni golpean la puerta. Papá, $10. They don't even knock on the door. They're like, Dad, $10. Son mis hijos. They're my kids. Tienen esa confianza. They have that trust. Pero a veces, ¿cómo somos con Dios? But sometimes we are not like that with Tenemos God. que aprender algo al respecto. We need to learn about this. Personalmente creo también I personally believe que los mejores momentos que he disfrutado en mi vida that the moments I've enjoyed the most in my life son los que he pasado con mi familia, are those that I've spent with my family, son los que he pasado con la iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia, that I've had here in our church, pero también los momentos que paso a solas con Dios en oración. but also the times that I spend alone with God in prayer. Porque la oración para mí es el lenguaje de un cristiano. Because prayer to me is the language of a Christian. Cuando uno ora, uno alaba a Dios. When you pray, you worship God. No solamente estamos pidiéndole al Señor cosas, Not only are we asking Him things, abrimos el corazón como un hijo a papá, un hijo a mamá y le contamos todo. we open up our hearts like a son to his dad and we tell him everything. Lloramos, reímos, We cry, we laugh, pedimos, we ask for things, damos gracias, we give Him thanks, alabamos, we praise Him, adoramos, we worship Him, nos conectamos con Dios we get connected with a God través de una sencilla oración. through a simple prayer. Pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros? But what's happening to us? No pasó con Jesús It didn't happen with Jesus, y ya lo vamos a ver. and we'll see it. No ore cuando quieras. Don't pray when you want to.
No ores cuando sientas orar, Don't pray when you feel like praying, porque entonces nunca vas a orar. because then you will never pray. No ores solamente por orar. Don't pray for the sake of praying. Ora porque amas a Dios, Pray because you love God, amas al prójimo you love those around you, y te amas a ti mismo. and you love yourself. Porque la oración tiene el poder de cambiar todo. Because prayer has the power to change everything. Estas cosas que les estoy compartiendo These things that I'm sharing with you salieron del horno hace poquito, están calientes. are fresh out of the oven. They're Como still pan warm, fresco para mi vida. like fresh bread for my Porque el life. Señor me sigue enseñando cómo orar. Because the Lord is still teaching me how to Porque pray. Jesús me quiere enseñar cuán importante era para Él una vida de oración constante. Because Jesus is teaching me how important it was to him to lead a life of prayer. ¿Te imaginas? Me decía el Espíritu a mi corazón. The Holy Spirit told me, do you ¿Te imagine? imaginas lo que pasaría si aprendiéramos a orar 1 hora al día como Jesús dijo? Do you imagine what would happen if we learned to pray 1 hour every day as Jesus said? Nos podemos imaginar cuántas cosas habrían pasado si hubiéramos orado. Do you imagine how many things would have happened if we had actually prayed? Nos hemos puesto a pensar cuántas cosas se hubieran podido evitar si tan solo hubiéramos pasado un tiempo en oración. Have you ever thought of the things that could have been avoided if we had spent time with God in prayer? Pero aún hay tiempo. But there's still time. Dile al que está a tu lado, hay tiempo. Tell the person next to you, there's Es still tiempo de time. orar. Dile al que está a tu lado, es tiempo de orar. It's time to pray. Benjamin Franklin Benjamin Franklin dijo una frase que también me impactó said a very powerful statement cuando la encontré. when I found it. Trabaja como si fueras a vivir 100 años. Work as if you were going to live 100 years. Yo quiero 120. Yo quiero 120. Oh, I want 120. Pero dijo, ora como si fueras a morir mañana. But he said, pray as if you were going to die tomorrow. Tristemente, no oramos. But sadly, we don't pray. Esa es la triste realidad. That's the sad reality. Pareciera que vamos a estar en la vida mucho tiempo en esta tierra. It seems as if we were going to live many years on this earth. Pero cosas están pasando. But things are happening. Aún en este instante que oigo ese sonido. Even right now as I'm hearing that sound. No lo hago para avergonzar a la persona que tenga el celular. I'm not doing it to shame the person with his phone Pero on. ese es el alerta Amber. But it's the Amber Alert. Cientos de miles de niños alrededor del mundo Hundreds of thousands of children around the world son secuestrados, son violados, son matados. are kidnapped, raped, killed. Matrimonios se están destruyendo. Marriages are getting destroyed. Ministros del Evangelio están cayendo. Ministers of the gospel are falling. Iglesias se están cerrando. Churches are closing down. El mundo se está convirtiendo en una gran locura. The world is becoming even crazier. Hay una epidemia de violencia, de maldad, de odio entre los hombres. There's an epidemic of violence, of evil among men. Y lo único que puede detener eso And the es only thing la oración del creyente. that can stop this is the prayer of a believer. Ora como si fueras a morirte mañana. Pray as if you were going to die tomorrow. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Aquí en esta versión está más bonito. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Y denle gracias a Él, ¿no? Así experimentarán, por lo que Él ha hecho, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús el poder de una vida de oración. That was the verse, Philippians 4 and 6. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. ¿Qué piensa usted que Jesús pensaba acerca de la oración como hombre que fue? What do you think that Jesus thought about prayer as the man that He was? ¿Qué fue la oración en la vida de Jesús? What was prayer in the life of Jesus? La palabra es muy clara. The word is very clear. La palabra nos exhorta a orar sin cesar.
The Bible exhorts us to pray without ceasing, a ser sobrios y a velar en oración todo tiempo, to pray at all times, a gozarnos en la esperanza, to rejoice in the a hope, sufrir en la tribulación, to suffer through tribulation, pero a ser constantes en la oración. but to be constant with our prayer. La palabra nos enseña a perseverar en la oración, The Bible teaches us to persevere in our prayers, a velar en la oración todo el tiempo con acciones de gracias al Padre. to pray all the time with thanksgiving to the Father. Creo que Jesús vivió eso en su vida. I think that was what Jesus lived in his life. Pero de nuevo, tristemente, But once again, sadly, la iglesia se ha olvidado o ha ignorado el poder de la oración. the church has forgotten about the power of prayer. Hacemos cosas, We do things, tomamos decisiones, we make decisions, pero no oramos al Señor. but we don't pray. Queremos conquistar metas, We want to conquer goals, tener matrimonios exitosos, to have successful marriages, ser sanos de enfermedades, to be healed from mantener al sickness, enemigo alejado de nuestro círculo de influencia. to keep the enemy far away from our circle of influence. Pero no tomamos tiempo para orar. But we don't take time to pray. El mundo, la familia se está desmoronando por la ausencia de oración en el pueblo de Dios. Families, the world is all crumbling down due to the lack of prayer from our part. Lucas 5, 15 y 16. Luke 5:15. Mire lo que dice acerca del Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Lucas 5:15. Verso 16 dice: así que Jesús muchas veces, ¿cuántas? Muchas veces se alejaba al desierto. ¿Para qué? Para orar. And the verse says, but despite Jesus' instructions, the report of his power spread even faster, and vast crowds came to hear him preach and to be healed of their diseases. Yo les animo que lean el contexto de cada texto que estudiamos en la palabra. And I invite you to read the entire context of the verses that we read in the Bible. No hagan como, no sé, uno de mis hijos que compraba uno la hamburguesa, Don't be like one of my kids who bought the hamburgers. agarraban solamente la carne They got only the patty, y la otra parte la botaban. and then they threw out the rest. Y yo sé que la carne es lo mejor de la hamburguesa, And I know that the meat is the best part of the hamburger, pero la lechuga, el tomatico, la cebolla y todo lo demás tiene su lugar también. but lettuce, onions, they also have their place. El trigo que está en el pan también. The wheat in the bread also. Muchas veces nosotros nos atragantamos, y disculpen la expresión, nos atragantamos cuando estudiamos la palabra, Many times we choke ourselves when we read the Bible porque queremos comernos la palabra, because we want to eat the word, descuidando las otras partes alrededor de ella. disregarding the other things around it. Cada texto bíblico, el antes y el después de ese texto, es importante que lo estudiemos, que lo meditemos. It's important to study, to meditate the things that are before and after the verses that we En are este studying. texto que leímos, Jesucristo estaba allí y estaba orando. In this text, Jesus was praying, Y nos muestra que había habido una sanidad de un hombre enfermo de lepra. and it shows us that he had healed a man with leprosy. Pero el Señor nunca oró sin antes, nunca actuó, perdón, sin antes haber pasado tiempo en la oración. But he never did anything without having spent time in prayer before. Las condiciones acerca de lo que eran los momentos de oración de Jesús son especiales para estudiar. All the conditions surrounding the prayer times that Jesus had are El important. verso to study. 15 que estudiamos dice que Jesús evitaba, no le gustaba la fama, la publicidad. Se alejaba de ello, huía de ello. Verse 15 tells us that Jesus avoided, that he left all the people following him. Por causa de todos sus milagros, sus sanidades, todo lo que él hacía, la gente lo seguía. And due to all the miracles and the healings that he performed, people followed him. La gente quería escucharlo. They wanted to listen to him. La gente quería ser tocada por su mano. They wanted him to touch them. Jesús siempre estaba ocupado con las multitudes que venían a él por un milagro. He was always busy with the crowds that came to him for a miracle. Pero a pesar de que siempre estuvo ocupado,
But even though he was always busy, siempre encontró tiempo para orar a solas al Padre. he always made time to pray to the Father by himself. ¿Cuántos de nosotros How many of us habríamos tomado tiempo para orar? would have made time to pray? ¿Sabe? Hay gente, a mí me preocupa lo que les voy a decir. And what I'm going to tell you worries me. Hay muchos ministros del Evangelio. There are many ministers of the Yo gospel, mismo continuamente tengo que recordarlo. and even I have to remember this, Que nos enfocamos en el ministerio, that we get so focused in the ministry, en predicar, en evangelizar, en servir a Dios, in preaching, in spreading the gospel, and serving God, en estudiar aún las profundidades de la palabra, in studying the depths of Scripture, en leer y en leer fuentes y fuentes y fuentes acerca de la Biblia. and reading so many sources about the Que Bible, ya no tenemos tiempo para pasar horas a solas con Dios. that we don't have any time to spend hours with God on our own, Aunque fueran minutos a los pies de Jesús orando, even minutes at the feet of Jesus praying, escuchando la voz del Espíritu Santo y su instrucción para nuestra vida. hearing the voice of the Holy Spirit and His instruction for our life. Que el Señor nos ayude a entenderlo. May the Lord help us understand this. Siempre que Jesús estaba ocupado, And every time that Jesus was busy, Él se preparaba buscando al Padre en oración. He prepared Himself by searching for the Father in prayer. Él tuvo esa urgente necesidad. He had that urgent desire, that need. No hay excusa para decir no tenemos tiempo. There's no excuse for us to say, oh, we don't have time. No creo que ninguno acá tenga una agenda o tengamos una agenda más ocupada que la que tuvo Jesús. I don't think any of us here has an agenda more busy than the one that Jesus had. Jesucristo tenía tiempo para orar porque decidía apartar tiempo para ello día a día. Jesus had time to pray because He decided to make time for it every single day. Jesús hizo prioridad en su vida la vida de oración. Jesus made prayer a priority in His life. Nosotros queremos los beneficios de la oración, We want the benefits of prayer, pero no queremos pasar tiempo con aquel que es el que da el poder para ver los milagros. but we don't want to spend time with the one who gives us the power to see the miracles, Para recibir la revelación, la instrucción sabia de Dios, to receive God's wise, holy instruction, para entender el corazón del Padre, to understand the heart of the Father, para enfrentar esa situación terrible que estamos pasando, to face that terrible situation we're going through, pasar esa situación en oración, to overcome that situation in prayer, presentársela al Padre, to present it to the Father, quizás con lágrimas, con súplica, con ruego, con ayunos, maybe with tears, with hurt, with even fasting, y no levantarnos de allí hasta que obtengamos la respuesta. and not leaving that place until we receive His answer. Marcos 1:35. Mark 1:35. Dice la palabra del Señor: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. The Bible says, before daybreak the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Increíble. Incredible. Siempre estuvo ocupado el maestro. The master was always busy. Al siguiente día, había pasado un día anterior, una noche difícil, una intensa agenda en su vida. And that was the next day, because the day before he had a very intense agenda and he still Le prayed. aseguro que nosotros pensaríamos en descanso al siguiente día. I assure you that we would think of resting the next day. A veces ni llegamos al templo porque el día de ayer, pastor, si supiera, estuvo muy cansado. Sometimes we don't even come to church because like, oh, pastor, yesterday was so exhausting. Pero no importa cómo estemos y cuán cansados estemos de trabajar, al otro día, y al otro día, y al otro día, y al siguiente día, y a la siguiente mañana, y al siguiente día, estamos allí trabajando. But it doesn't matter how tired we may be, because the next day and the following day and the next day we're still there working. Dile un codazo al que está a su lado y dile: Dios te está hablando, no te hagas el sordo. Tell the person next to you, God is talking to you. Dile: el mensaje es para ti. The message is for you.
Marcos 1, 32 al 34, escuche lo que dice. Ese es el contexto del verso 35. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. No está ahí. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a los demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque los demonios le conocían. And Mark 1, 32 to 34 gives us the context before the verse we just read. And it says that night before, a lot of people brought the sick people to Jesus, and he healed them and he cast out demons. So he was very tired from all that. El Señor continuamente oraba al Padre, But he prayed to the Father continually. porque la oración lo mantenía fuerte en el Espíritu. Because prayer kept him strong in his spirit. Fuerte aún por encima de su debilidad física, porque se cansaba el Señor, claro que se cansaba. Strong beyond his physical ability, because did he get tired? Of course he got tired. Fuerte para vencer la tentación de mejor quedarse un día descansando porque estaba agotado, pero él superaba eso con la oración. Strong to overcome the temptation of staying in one day because he was tired, but he overcame that because he was strong in his spirit. Podríamos decir que a mayor demanda, mayor tiempo de oración. We could say that the greater demand, the greater time in prayer we need. ¿Cuáles son tus sueños para tu vida? What are the dreams you have for your life? ¿Cuáles son tus luchas en tu hogar? What are the struggles you have at home? ¿Cuál es tu desierto, tu batalla que estás librando? What is your desert? What struggle are you going through right now? ¿Cuáles son los sueños de tu corazón? What are the dreams of your heart? Ora más, Pray more. ora más, Pray more. ora más. Pray more. Yo recuerdo a mi suegra, I remember my mother-in-law. bendita las suegras, Amazing. que ella me decía, She told me cuando yo me quejaba, when I would complain, no sé si usted se queja, I don't know if you complain. yo de vez en cuando me quejo todavía. Sometimes I still complain. Ay, suegra, Oh, mother-in-law, el tiempo no me está alcanzando. time is running out. Y me mira, And she looks at me. ¿y este qué está hablando? What are you talking about? Todo día tiene 24 horas. Every day has 24 hours. Si no le alcanza, levántese más temprano. If it's not enough, wake up earlier. Y me enojaba. And I would get mad. Y me lo sigue diciendo. And she still tells me this. No te quejes delante de mi suegra. Don't complain to my mother-in-law. Ella te va a dar una instrucción. She's going to give you an instruction. Pero es verdad. But it's true. Cuanto más sea la demanda de la vida, más tiempo tenemos que buscar al Señor en oración, como Jesús lo hizo. The greater demand that our life gives us, the more time we need to spend in prayer, just like Jesus. Mateo 14, 23. Matthew 14:23. Último verso. Después de despedir a la gente, Jesús dice acá, subió a las colinas para orar a solas. Híjole. Es fácil orar acompañado, ¿no? Porque nos echamos la ayudita. Despiértalo. Aquel se está durmiendo. ¿No? Pero solo. Y aquí está el Señor. Subió a las colinas. Qué trabajito, por cierto. Buen físico. Para orar a solas. Mientras estaba allí solo, dice la palabra, cayó la noche. And the Bible says, after sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Ahora, Night fell while he was there alone. ese verso está precioso, pero es Mateo 14, 23. Muy bien. No iba a ser distinto ese día para Jesús. And that day wasn't any different for Jesus. Iba a ser un tiempo muy difícil para el Señor. It was going to be a very tough time for him. ¿Sabe usted que ese día Did you know that that day el Señor estaría profundamente triste? he would be deeply sad?
Ese día la noticia que iba a recibir iba a ser muy fea, muy triste. That day he was going to receive some terrible news. Las malas noticias no avisan para llegar, Bad news don't warn that they're coming up. simplemente llegan. They just come. Y a Jesús le pasó esto. And this happened to Jesus. Los discípulos de Juan vinieron a Jesús The disciples of John the Baptist came to Jesus y le dieron la noticia que Juan, su primo, el Bautista, había sido decapitado. and told him that John, his cousin, had been beheaded. Esto conmovió las entrañas de Jesús. And this really moved Jesus' feelings. No fueron buenas nuevas para el Señor. They weren't good news. Ponte en el lugar del Señor. Put yourself in Jesus' place. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros al recibir una noticia así terrible de muerte, del asesinato, de un crimen de un familiar cercano? How would you feel if you received news about a crime involving one of your family members? ¿Qué pasa por lo general? What is usually the case? La noticia nos rompe el corazón, The news shattered our hearts nos llena de tristeza. and fill us with Pero sadness. no solamente eso, But not only this, nos llenamos de rabia y de coraje, we get so angry. de venganza. We become full of revenge. No podemos soportarlo. We cannot stand it. El luto se hace profundo, extenso. And our grief extends itself. No queremos saber de nadie, We don't want to know anything about que nadie anyone. nos diga nada. We don't want anybody to Nos bother us. apartamos, nos encerramos, cerramos las cortinas. We isolate ourselves and we shut everything off. Pero ¿qué hizo Jesús? But what did Jesus do? Hombre de carne y hueso como tú y yo, A man of flesh and bones like you and I, pero que supo entender el poder de una vida de oración. but who was able to understand the power of a life of prayer. A pesar de esa noticia tan terrible, Despite those terrible news, Mateo 14:13 dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. the Bible tells us that he went on a boat to a faraway place, and when the people heard him, they followed him from the cities. Jesús se quiso apartar como todo ser humano. Jesus wanted to isolate himself like every human Quiso being. pasar un tiempo de duelo en su tristeza a solas con Dios. He wanted to spend a time in his grief by himself with God, Pero pasó algo. but something happened. Ahí dice que las multitudes lo seguían. The Bible tells us that the crowds would follow him. Y en el contexto lo que se puede entender es esto. And what we can understand from the context is the following. Hubo una profunda tristeza en el corazón del Señor. He was very sad, very moved in his heart. Él amaba a Juan. He loved John. Era parte de la familia. He was part of his family. Era el último grande profeta de Dios. He was the last great prophet of God. Él mismo dijo que como él no ha habido otro ni habrá. He himself said that there was nobody else like him. Él amaba a Juan. He really loved John. Lloró seguramente. Perhaps he cried. Se entristeció seguramente. He got sad. Estuvo apartado un tiempo. Claro que sí. He isolated himself, of course. Pero no se quedó ahí. But he didn't stay there. Él vio las multitudes de nuevo. He saw the crowds once again, Y tuvo compasión por ellas. and he had compassion for them. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. La mejor forma de tratar nuestras tristezas o dolores o pruebas The best way to handle our sadnesses, our pains, and the things we're going through es abrir los ojos y ver que hay personas que están en igual o peor condición que nosotros. is to open our eyes and see that there are people going through something even worse than what we're going through. Debemos sacudirnos de la tristeza, We need to take off that sadness from our life, tomar tiempo, fuerza en oración receive time and strength in prayer, e ir a ayudar y hacer el bien a quien lo necesita. and do good unto those who need it. Jesús mandó a los discípulos en el Jesus barco y les dijo, váyanse. sent away his disciples on the boat. Ellos no entendieron. They didn't get it. Él quiso despedir a él mismo a solas la multitud. He wanted to send away the crowds. A mí me quebrantó esta parte, This part really moved me porque muestra el corazón de un pastor. because it shows the heart of a pastor. Que aunque Jesús sufría en su interior That even though Jesus was suffering inside por la pérdida de Juan el Bautista,
After losing John the Baptist, prefirió superar el dolor, he preferred to overcome his pain, pedirles, casi ordenándoles a los discípulos que tomaran la barca y se fueran, and he told the disciples to take the boat and leave para él mismo despedir las multitudes. so that he himself would send the crowd away. Pero luego de despedirlas, But after sending them away, él tenía algo en mente, he had something in mind, ir a orar al Padre de nuevo. and it was to pray to the Father once again. Nunca dejaba de orar. He never stopped praying. Despidió a sus discípulos, He sent away his disciples, despidió las multitudes he sent away the crowds, y se fue a buscar el corazón del Padre en oración. and he went to pursue the heart of the Father in prayer. Hoy corremos un gran riesgo. Today we're running a very big risk. Queremos más seguidores. We want more followers. Queremos más pasar tiempo con las multitudes. We want more hobbies with the crowds. Que perdemos el norte de nuestro propósito como pueblo de Dios. That we lose the north of our focus as God's people. Si Jesús estuviera en esta época, If Jesus were in this age, no lo veo tomándose selfies con sus discípulos, I don't see him taking selfies with his disciples, sacando la serie de fotos del último endemoniado que liberó, taking a series of pictures of the last man he delivered from a demon. no lo veo diciéndole a los discípulos, quédense, quédense. I don't see him telling the disciples to stay with him. La gente quiere una foto con nosotros. People want a picture with us. Y no me malinterprete, And don't get me wrong with this. todo tiene un lugar en la vida, Everything has a time and a place. pero ¿qué es la prioridad? But what is our priority? Las redes están secando la iglesia. Social media are drying our church up. Muchos están hasta suicidando porque no tienen suficientes seguidores. Many people are even committing suicide because they don't have enough followers. Y algunos aún con miles de seguidores también terminan quitándose la vida. And some of them, even with millions of followers, still take their lives. Porque queremos más y más y más. Because we want more and more. Nuestro orgullo que no ha sido muerto clama por más. That pride that we haven't crucified keeps on crying out for more. Pero Jesús supo vencer But Jesus knew how to y overcome mantener su orgullo and en keep his tierra. pride on the ground. para levantar el nombre de su Padre To lift up the name of the y Father. para solo enfocarse en el propósito para el cual vino a la tierra. And to focus on the purpose that he came to earth to Y él accomplish. sabía que si no pasaba tiempo a solas orando al Padre, And to serve and to spend time alone with God. buscando la llenura, la presencia, el poder del Espíritu Santo, Searching that power, that fullness of the Holy Spirit. él no lo hubiera logrado. He wouldn't have done it without him. Y nosotros todavía viviríamos sin esperanza y perdidos por la eternidad. And we would still be living without hope and lost for eternity. Ponte en pie, por favor. Please stand to your feet. Hay un texto en las Escrituras que me sacude profundamente. There's a text in scripture that really confronts me. Y es cuando en el día final And it's when in the last day, aparecen personajes que le dicen al Señor, Maestro, people come to God and tell him, Master, soy yo, it's me, el gran evangelista, the great evangelist, el que movía las multitudes, the one who moved the crowds, el que hizo cantidad de milagros. the one who performed so many miracles. Jesús los va a mirar a los ojos Jesus is going to look them in the eye y les va a decir, ¿quiénes son ustedes? and will tell them, who are you?
hacedores de maldad. doers of evil. Yo no los conozco. I don't know you. Y ellos le van a decir, And they're going to tell him, porque sí es el atrevimiento del orgullo humano. because that's how proud they were. Así es el orgullo religioso. That's religiosity. Señor, soy yo. Lord, it's me. ¿Cómo que no me conoces? What do you mean you don't know me? Salía por la tele, por las redes. I was on TV, I was on social media. Yo prediqué en tu nombre, yo prediqué tu evangelio, yo hice todo esto por ti. I preached in your name, I did all these things for you. Pero Dios no puede ser burlado. But nobody can fool God. Él conoce nuestro corazón. He knows our heart. Él conoce los motivos por los cuales aún hacemos las cosas santas. He knows the reasons why we do holy things. Él hoy nos llama a orar a sus pies, And today he calls us to pray, to a his feet, rendirnos delante de Él, to surrender before him, a reconocer como Jesús to recognize, just like que si Jesus, no oramos, that if we don't pray, nos secamos, we will get dry, nos enfermamos we will get sick, y aún podemos morir and espiritualmente. we could even die spiritually. No os conozco. I don't know you. Yo no quiero escuchar esa palabra. I don't want to hear that. Por eso la oración fue vital para Jesús. That's why prayer was so important for Jesus. Gloria de los hombres yo no recibo. Gloria de los hombres yo no recibo. I don't receive glory of men. Pero a nosotros nos gusta. Oh, but we like that. Man, what a message. What a message. Man, what a beautiful voice you have. Man, woo, you have the anointing, man. Dios tenga misericordia God y have nos mercy ayude. and help us. Cierra tus ojos Please close your eyes y simplemente tómate un minuto and just take a minute y escucha la voz del Espíritu Santo. and hear the voice of the Holy Spirit. Él te dice, por nada estéis afanosos, He tells you, don't worry about anything. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios But make your requests known to God en toda oración y ruego, in prayer and thanksgiving con acción de gracias. to the Father. Y la paz de Dios And the peace of God va a llenar tu mente, tu corazón will fill your minds and your hearts en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Porque Jesús logró lo que logró. Because Jesus did what he did. Porque Él entendió el valor de una sencilla y sincera y continua oración. Because he understood the worth of a continuous yet simple prayer. Ese milagro que tú anhelas, That miracle that you desire, esa situación que estamos pasando, that situation you may be going through, esos anhelos profundos del corazón those deep desires of your heart necesitan ser presentados delante del altar de gracia need to be presented in the altar of grace con una sencilla oración, with a simple prayer, con fe, with faith. de que si pedimos cualquier cosa al Padre, That if we ask anything to the Father en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, creyendo que la recibiremos, believing that we will receive it, Dios nos la dará. God will give it to us. Despierta en nosotros el deseo de orar. Awaken the desires and the desire in us to pray. Que podamos empezar aunque sea un minuto a la vez That we could start, even if it is 1 minute at a y time, añadir un minuto más and 1 minute more, y un día poder orar esa hora. and to be able to pray 1 hour. Padre, creemos que una sencilla oración Father, we believe that one simple prayer puede cambiar las cosas, can change anything, puede transformar nuestras vidas y hogares, can transform our lives and our homes, puede darle un tiempo más de esperanza a este mundo. can give a spark of hope to this world. Ayúdanos, Padre, Please help us, Father, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amén. Gracias. Te encontré de madero
santos en el cielo, eterno y siempre fiel. Te encontré en el madero, allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Oh Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Dios nos anima a orar. ¿Por qué no le das una alabanza al Señor? Tome su lugar y manténgase en pie quienes nos visitan hoy por primera vez.